¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestra serie de lecturas sobre el cerebro humano y en esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre el lenguaje y cómo es que el cerebro ha podido evolucionar a través de los años esta herramienta fundamental en los humanos, justamente para que nosotros podamos comunicarnos, ya que existen diferentes tipos de lenguaje. Y bueno, vamos a empezar con esta pregunta, si es que el lenguaje, ¿tuvo el lenguaje su origen hace 2 millones de años? ¿Ustedes qué piensan? Y esa respuesta déjenmela saber en los comentarios para irlo debatiendo. Y ahorita les estoy compartiendo justamente pantalla para nosotros eh, ir entrando en tema. Bueno, el lenguaje humano es más que simplemente la comunicación. El lenguaje es un sistema cognitivo que permite al hombre clasificar las cosas de este mundo, ponerles un orden y por ende hacerlo más manejable. Su origen es una historia apasionante. El lenguaje simbólico, siquiera más elemental, se estima que apareció con el Homo sapiens no hace más de 100 millones de 100.000 años. Debió de comenzar con la socialización de los seres, es decir, la etapa de creación de la agricultura tras ser cazadores y buscadores de plantas comestibles. Sin embargo, el lenguaje más rudimentario en cualesquiera forma y conformación, y a juzgar por los registros fósiles dejados por nuestros antecesores, los homínidos, debió de tener lugar en el Homo habilis. Hace de esto entre 2 y 3 millones de años. Efectivamente, las dos áreas principales del lenguaje en la corteza cerebral, áreas de Broca y Wernicke, parecen ser reconocidas por primera vez en este homínido. Phil Tobias, 1977, sostiene que en el Homo habilis las impresiones que el lóbulo frontal dejó sobre la parte interior de los cráneos fósiles analizados muestran claramente una prominencia muy marcada que se corresponde con la posición del área de Broca, aspecto que no se puede reconocer en los cráneos del australopitecino africano, pero también en el Homo habilis se puede reconocer las huellas que dejaron los giros supramarginal y angular que forman parte del área de Wernicke o área posterior del lenguaje. Estas observaciones son cruciales para sostener la hipótesis del nacimiento del lenguaje de hace 2 o 3 millones de años y muy poco después de que empezaran a aparecer los utensilios de piedra fosilizados. Todo esto nos lleva a imaginar que el Homo habilis paleo, en quien los antropólogos hayan características culturales claras, debido ya de, debió ya de emitir sonidos de comunicación con rudimentos lingüísticos. Por tanto, un nuevo conjunto de sonidos, aquellos del habla articulada, debieron ser oídos en África hace unos 2 millones de años, y con ello un nuevo nivel de organización comenzó en la evolución de la vida sobre la Tierra. Tobías 1977. Memes y replicadores. Justamente vamos a ver lo que es un meme, algo similar a lo que nosotros conocemos hoy en día por las redes sociales, como esas imágenes que buscan hacer un poco de gracia sobre acontecimientos que se comparten en redes sociales. El vocablo meme fue puesto en circulación por Richard Dawkins con cierta fortuna y proviene del griego mimene, que refiere a aquello que se imita. Dawkins señala así que un meme es aquel concepto, historia o invención que se repite constantemente a lo largo de generaciones a través de un proceso de replicación. Este proceso de repetición contiene además un proceso de selección en el que con el tiempo solo sobreviven algunos conceptos o historias, pero no otros. Principio darwinista. Pareciera que entre genes y memes hubiera una cierta idea conceptual. Blackmore 1999 lo aclara. Los genes son información almacenada en las moléculas de ADN y replicados por un proceso de copiado químico de una alta fidelidad. En contraste, los memes son mucho más variables, incluyendo las historias orales, textos escritos,
acciones y artefactos, y son copiados por una gran variedad de mecanismos de copia altamente imprecisos y poco fidedignos. Los memes, pues, son copiados, imitados y se reproducen repetidos, introduciendo con ellos ciertos cambios basados en estos conceptos. Muchos pensadores sostienen que el lenguaje progresó de una manera acelerada por la copia selectiva de muchos memes con valor adaptativo. Blackmore 1999 afirma que esta historia comienza cuando nuestros antecesores se volvieron capaces de imitar, quizá hace de esto 2 o 2,5 millones de años. Si la teoría de los memes es correcta, los primeros memes se produjeron en cuanto alguien pudo imitar y por tanto, utilizando la comunicación rudimentaria del lenguaje, seleccionar y comunicar nuevas formas de cazar o transportar alimento o hacer ropas o cestas, y los memes empezaron a repetir por ser copiados. Y así, en este proceso de copia, se fueron seleccionando sonidos y construcción cada vez más capaces de crear y escoger mensajes más útiles para la supervivencia de la especie. El lenguaje, pues, progresó en un diálogo entre los procesos de selección y replicación y la construcción de un cerebro cada vez más exigente en estos procesos. Broca, Warnick y Hirschwind. ¿Cuáles son las áreas cerebrales que procesan los diferentes aspectos del lenguaje de las palabras? El lenguaje en el 99% de las personas, la mayoría diestras, está localizado en el hemisferio izquierdo, al igual que la capacidad de realizar gestos con las manos y con la cara. ¿Tiene esto algo que ver con el origen del lenguaje? Es decir, con que éste comenzará por gestos como yo mismo he señalado en otra parte a propósito del habla emocional. Mora 2001. El análisis del lenguaje desde la perspectiva del cerebro es toda una historia de más de un siglo de hallazgos y vicisitudes realizados por neurocirujanos, neurólogos, neuropsicólogos, psicólogos y psiquiatras en pacientes con lesiones cerebrales. Hoy se sabe, a medida que estudios cognitivos y neuropsicológicos desmenuzan los componentes que participan en la generación del habla, en múltiples áreas del cerebro, sensoriales, motoras y de asociación, participan en esta complicada tarea de producir el lenguaje oral, escrito o gestual y de signos. Y bueno, nosotros tenemos justamente cómo es que se llega a producir el lenguaje, que tenemos el área visual primaria. El área visual primaria se encuentra cerca de la médula espinal, después más hacia donde está la pituitaria. Se encuentra el área de Wernicke, el área 39 de Brutman y el área auditiva, justamente llegando a eh, el área frontal. Arriba, casi llegando a lo que es la mollera, se encuentra el fascículo arqueado y la corteza motora, justamente esta zona. Y el área Broca, área 44 de Brodmann, se encuentra en la parte frontal del cerebro. En 1861, el cirujano francés Paul Broca presentó en la Sociedad Francesa de Antropología los resultados de la autopsia del cerebro de un hombre que durante años sufrió debilidad muscular en toda la parte derecha de su cuerpo y había perdido casi completamente el habla. El cerebro de este paciente, que era conocido con TAN, porque al parecer esa era la única palabra que era capaz de pronunciar, mostraba una lesión clara del lóbulo frontal izquierdo. El daño cerebral se localizó en lo que ahora se conoce como el área de Broca, que se corresponde con el área 44 de Brutman. Como se ha podido comprobar después en múltiples casos, con esta parte del cerebro dañada hay, en un porcentaje alto de seres humanos, una casi completa incapacidad para articular palabras, hablar lo que se conoce como una afasia motora. Las afasias, como la propia palabra indica, áfasis, del griego a, no, y fasis, habla, son trastornos del lenguaje. Dependiendo de la lesión correcta de que se trate y en cada paciente,
El habla se puede reducir a ser una expresión del estilo telegráfico y de largos silencios, casi como las primeras frases de los niños, hasta sonidos sin aparente significado. Muy poco después, en 1874, el neurólogo alemán Karl Wernicke publicó un libro sobre afasias donde describió por primera vez la afasia sensorial. Pacientes con este tipo de afasias tienen dificultades en entender el lenguaje hablado y escrito, con menor problema en la ejecución del habla misma. El área del cerebro afectada en este tipo de alteraciones del lenguaje, afasia sensorial, es la corteza cerebral izquierda, acerca de las áreas auditivas, área 22, y localizada en la conjunción entre la corteza parietal y temporal, áreas 22, 39 y 40 de Brutman. Esta área, de hecho, es mayor en el lado izquierdo que en el derecho, y así es ya desde el nacimiento. Sin embargo, a pesar de ello y de lo que genéticamente implica para los circuitos del habla, es curioso que casi esta área está dañada durante los primeros años de vida. El niño desarrollará los mecanismos de entendimiento del habla utilizados utilizado en el cerebro derecho. Estos datos sobre los aspectos y motores sensoriales del habla han generado muchos modelos. De todos ellos, quizás destaca el modelo de Hedgewind en 1970, en el que se propone que el lenguaje escrito o hablado es interpretado tras pasar la información desde las correspondientes áreas visuales o auditivas en la área posterior del lenguaje, área de Wernicke, área 39 de Broadman. Y tras ello, y a través del llamado fascículo arqueado o arcuato, la información pasa al área anterior del lenguaje, área de Broca, área de 44 de Broadman, en la que esta información se articulan las palabras. Después, dicha información pasaría al área motora, área 4 de Broadman, para ser finalmente ejecutada como un acto motor en la parte del homúnculo de Penfield, correspondiente a los músculos fonadores de la laringe. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta lectura justamente del lenguaje y cómo es que el cerebro procesa todas esas señales y logra producir este lenguaje, ¿no? Mm, esta gran dicha de que nosotros podamos articular palabras y gesticularlas bastante bien. Y justamente con este lenguaje, en todos los países del mundo, siempre va a haber una variación, pero todos nos llevan justamente al entendimiento, ¿no? ¿Cuál es la palabra que nos está indicando cierta acción, cierta situación? Ya sea un saludo, una despedida, peligro, ¿no? Por ejemplo, chao, halo, salud, hola, hi, hola, ¿no? Entre otras más variaciones del lenguaje que al final convergen en un mismo significado que es saludar o despedirse. Y bueno, nos vemos en la siguiente edición.